Bueno, por supuesto nos unimos a el pesar por el fallecimiento del doctor Carlos Ardila Lule, uno de los empresarios más importantes del país en las últimas décadas. Ustedes recordarán por allá en los años 80 y 90 que se hablaba de los cacaos en Colombia. Los cacaos eran los empresarios más importantes, los hombres más ricos del país, y en ese momento eran emblemáticas las carátulas de las revistas que mostraban tres empresarios principalmente: Julio Mario Santo Domingo por una parte, por otra parte Luis Carlos Sarmiento y por otra parte Carlos Ardila Lule. Eran momentos en que la economía colombiana apenas estaba empezando a abrirse, se abrió especialmente en los años 90, y ya después en este siglo las cosas cambiaron, entraron empresas extranjeras, muchas al país, algunas colombianas fueron al resto de la región, América Latina, pero esa transición de los 80 a los 90 terminó bautizando esos cacaos los hombres más ricos, algunos decían que a los más poderosos del país. Y esta historia de este empresario de alguna manera es la historia de muchos empresarios en Colombia, la historia de Carlos Ardila Lule. Ustedes han visto las notas en los años 50 trabajando en una empresa de su suegro, en Gaseosas Lux. Tuvo 2 o 3 chispazos que mostraban desde el comienzo que iba a ser brillante para los negocios. Esa introducción de las tapas en forma de corona para las gaseosas. Por otro lado, el hacerlas gasificadas, y además de eso, un invento que terminó perdurando de por vida, la manzanita Lux, que después se convirtió en la famosa manzana Postobón, emblema hasta el día de hoy de la organización y que ha sido el gusto de muchísimos colombianos. Después, en los años 60, se fue consolidando una integración vertical de su organización, ya después de adquirir las gaseosas Lux y fusionarlas con gaseosas Postobón, y esa integración vertical abarcó desde el anhídrido carbónico para gasificar las gaseosas, pasando por Peldar para las botellas de vidrio, e incluyendo hasta las tapas de las gaseosas. Eso en los años 60 ya fue configurando una organización en función de las bebidas. Años 70 viene la gran diversificación. En los años 70 viene la adquisición de Coltejer, la adquisición de los coches concesionarios automovilísticos, y algo muy importante, la incursión en los medios de comunicación, en primera instancia a través de RCN Radio y después a través de RCN Televisión, que con el paso de un par de décadas se convertiría en uno de los canales privados del país. Y llega finalmente allí a consolidarse esta gran organización. En los años 90 adquiere el Club Atlético Nacional, y ya en este siglo se concentra en 3 grandes líneas de negocios. Por una parte, las gaseosas las bebidas no alcohólicas, se extiende el negocio de las gaseosas a otras bebidas no alcohólicas. Por otra parte, medios de comunicación, por supuesto, y aparte de eso, evidentemente, los ingenios, el negocio del azúcar, y esos ingenios que habían venido desde hace rato apoyando el negocio de las gaseosas. Y ya claramente el entorno empresarial era distinto. Habían quedado atrás esas épocas en que estaban los 3 cacaos en las carátulas de las revistas y en que había esas rencillas entre cacaos. Fue famosísima esa disputa que hubo con Julio Mario Santo Domingo, porque no se debían meter el uno en el terreno del otro, ni el uno en el terreno de las gaseosas de Carlos Ardila Lule, ni el otro en el negocio de las cervezas de Julio Mario Santo Domingo. Y fue en medio de esas disputas que creó la cerveza Leona, Carlos Ardila Lule, y allí se encendió mucho más esa disputa. Eran tiempos pretéritos, tiempos en que la economía cerrada hacía que esas propiedades estuvieran muy bien delimitadas. Ya hoy muchas empresas han cambiado de propietario, muchos empresarios han ido al resto del mundo, la siguiente generación de los Santo Domingo ya prácticamente es una clase empresarial cosmopolita internacional. Y en medio de todo eso, recordamos el tesón, recordamos la creatividad, recordamos el esfuerzo, y recuerdan muchísimos empleados de sus primeros años la manera como hombro a hombro, él no tenía ningún problema en cargar cajas de gaseosas, empujar los carros de aquí para allá, y etcétera, etcétera, y haber creado toda esa organización, todo ese grupo empresarial, empleando hoy en día más de 40.000 personas en unas 80 empresas, es verdaderamente admirable.
Nosotros desde esta esquina le damos nuestro reconocimiento, por supuesto, y nuestras condolencias a sus familiares.